yo ligué los temas y no los cerré en el sentido siguiente. Uno de los elementos fundamentales del trabajo público presupuestario es uno que tiene relación con la eficiencia en el uso de los recursos. Y eso significa, en términos muy simples, que no nos puede costar muy caro evaluar un proyecto. Es decir, el monto total de recursos de que dispone el fondo no tiene que tener un gasto de gestión que lo supere. ¿Me entiendes? Tener una ventanilla abierta es ineficaz, es ineficiente desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, es antieconómico. Es decir, debe haber una proporción de gasto por proyecto en relación al presupuesto existente. La relación que existe hoy día es bastante baja. Esta evaluación que va a hacer DIPRES de Hacienda va a llegar a ese nivel de detalle. El nivel de detalle está incluso vinculado al gasto asociado administrativo de la existencia del fondo a asignar, a adjudicar. Entonces, por eso yo les digo que es un momento muy interesante. Y evidentemente a eso aspiramos. O sea, diversos países del mundo tienen el sistema de ventanilla abierta y ¿por qué no nosotros tenerlo acá? Pero requiere de evaluación y de programación que hoy día estamos iniciando desde el punto de vista público. A lo mejor nos dicen cómo están funcionando en términos de presupuesto, fantástico, sí, le salimos súper barato al Estado, ¿no es cierto?, en la administración del fondo. Van a ser 5.200 millones el próximo año y el gasto operacional generalmente no supera el 0.4% del monto total. Te das cuenta, es bajísimo, bueno, es bajísimo. Pero al mismo tiempo eso hace que sea consecuente para el Estado, ¿verdad?, que siga ocurriendo. No necesariamente, fíjate. Sí, no, pero creo que puede distribuir, porque en definitiva es un asunto de distribución de recursos y de mantener a las artes visuales, no solamente a las distintas de un proceso Estado. Entonces, súper consecuente. Distribuyo 500 millones y tengo 0,02 en gasto, claro. Pero el tema no es, sería así de claro y simple, ¿no es cierto?, si los que evaluaran fuera el sector público. Pero quienes van a evaluar son externos. Es una evaluación, es un panel externo de evaluación. Uno como sector público puede, tiene que entregar la información, puede argumentar respecto de las evaluaciones, que son 3 informes que emiten: una evaluación preliminar, una evaluación y un informe final. Pero lo que se dice en ese panel es como lo que se dice usted. Ese panel es el que va a establecer los criterios de evaluación, ¿no es cierto?, respecto a ciertos puntos que existen, y va a establecer las recomendaciones. Y se supone que esas recomendaciones son las que van a tener a la vista los legisladores a la hora de decir cuánta plata, cómo esa plata. Y ustedes saben que el tema de la transparencia en el uso de los recursos públicos y el tema de el buen uso de los recursos públicos es un tema que atraviesa hoy día toda la sociedad chilena. Así que yo no tengo ese temor tampoco. Yo creo que existe una mentalidad de trabajo que hoy día no está necesariamente como hace, no sé, 5 años atrás, destinada al peso. Nosotros demos un índice muy sustantivo cuando dejamos de tener montos mínimos para los honorarios, por ejemplo. Dimos un índice muy sustantivo respecto de eso cuando dijimos los recursos a rebajar de un proyecto no pueden exceder de un 10%. Y no es parejo para todos los proyectos para hacer caja. ¿Me entienden? Entonces, yo no tengo temor en ese sentido. Yo creo que precisamente a lo que apunta este tipo de evaluaciones es primero a ver si el diagnóstico de la necesariedad del recurso es hoy tan importante como lo era hasta el año 99, en volumen, en calidad, y hacer las recomendaciones para hacerlo más efectivo, más eficiente. Yo creo que además tenemos mucho que aportar en eso. Estamos desarrollando una buena iniciativa de formulación de trabajo, así que yo creo que van a ser buenas recomendaciones. Mucho trabajo, pero buenas recomendaciones. Va a haber mejorías. Y si trabajamos conjunto, es vital. Eso yo creo que vamos a tener muy buenos resultados el 2009. Pero requiere de arduo trabajo.
Yo ahí quisiera comentar algo y creo que tiene que ver también con este gran cambio cultural que nosotros estamos, no sé si solicitando o intentando adelantar de alguna manera, porque creo que en el fondo la discusión tiene que ver justamente con implementación de políticas públicas. Y eso creo que es algo que tenemos que tener muy claro. Y en esa medida pienso que este cambio cultural grande debiera aspirar, a mi juicio, también a permear, por ejemplo, los criterios de Mideplan. En lo personal, yo he trabajado en la administración pública, así que comprendo bastante bien, porque lo viví en carne propia, lo que está diciendo la Claudia, pero es muy complicado cuando tú tienes que demostrar una suerte de eficiencia, ¿verdad? Cuando te están midiendo con una serie de indicadores que son los mismos que se le ponen a kilómetros de carretera construida, cantidad de salmones exportados, etcétera. O sea, ¿de qué manera el gran cambio cultural es, digamos, permear a la administración pública de que la creación artística o el sector cultural tiene otros indicadores? O sea, porque en este minuto hablamos de inversión eficiente de los recursos, pero en lo personal, y aquí voy a emitir un juicio absolutamente personal, creo que la gran cantidad de recursos que se está invirtiendo en cultura se mide en términos de la cantidad de público que llega. Pero esa cantidad de público que llega, por ejemplo, a las fiestas de la ciudadanía, a escuchar lo mismo que ve en la televisión, no forma audiencia, y luego eso se justifica como formación de audiencia. Entonces, en sentido estricto, para la administración pública anónima, sí, eso es eficiente, pero en sentido real, eso no es eficiente porque estás dando más de lo mismo a un público que sigue siendo ignorante, que no se acerca a las manifestaciones artísticas, ni musicales, ni teatrales, ni en artes visuales, etcétera. Entonces, si seguimos midiendo eficiencia igual cantidad de público, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, porque creo que hay miles más, estamos mal. Ahora, yo entiendo que eso responde a esta evaluación cuantitativa que exige, entre otros, los indicadores de Mideplan. Entonces, creo que ese cambio, que es absolutamente revolucionario, ese cambio cultural es bastante más amplio, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de permear, cómo permeamos al mundo político, que normalmente no tiene idea cómo se maneja el ámbito de la creación artística ni de la cultura, ¿no? Entonces, cómo vamos permeando ese mundo político también para que vea cuando tiene que votar una ley de presupuesto, que cuando se le dice una cosa, no es que estemos intentando no ser poco transparentes, no sé qué más, sino que la realidad es así, ¿no? Bueno, este panel de expertos que tiene que hacer recomendaciones puede incluso decir que el fondo no exista más y que los recursos que existen para la cultura y las artes destinados al fondo tengan un correlato de trabajo de política ministerial, por ejemplo. O sea, al nivel que quiero llegar es que ese cambio cultural que tú dices, yo confío en que es más amplio de lo que a lo mejor tú lo concibes. Yo tengo, no sé, contacto con tanta gente que percibe que la realidad hoy día es distinta. Yo confío en ese panel de expertos, no sé quiénes son, nos van a decir a nosotros la primera semana de enero quién es, nosotros no tenemos idea quién es. Ojalá que sea un buen panel de expertos, pero hay un sentido común que yo creo que va a ser capaz de determinar ese tipo de materia. Yo concuerdo contigo que la fiesta no es formación de público. O sea, yo trabajo con líneas profesionales en cada disciplina artística y en materias culturales. Líneas además que están abiertas a programas de formación de público y que solamente a nivel nacional ha habido un proyecto de formación de audiencia en teatro. Y un proyecto piloto bicentenario en Valparaíso de La Vanessa, que va a trabajar con escolares. ¿Y dónde están los proyectos si hay tanta sensibilidad respecto al tema de la formación de audiencia? O sea, ese tipo de cosas a mí me causan inquietud, ¿eh?